Capítulo cuarto. ¿Quién es ella? El alférez Lindoro, conocido en el mundo con el nombre de Vizconde del Pinar, estaba a mediodía con un humor de todos los diablos. Metido en el cuarto de banderas, sufría un arresto de 24 horas que le había impuesto el coronel por ciertas insignificantes faltas en el servicio, y desahogaba su mal humor echando pestes contra todo el mundo y maldiciendo la hora en que a su familia se le ocurrió dedicarlo al ejercicio de las armas y en que el gobierno tuvo la idea de dar el mando de un regimiento a un ordinariote que no hacía caso de recomendaciones, que no respetaba al representante de una de las casas nobles más antiguas de España y que quería que todas las cosas del cuerpo marchasen con la regularidad de un reloj, aunque para ello tuviera que arrestarse a sí mismo. La desesperación del alférez obedecía principalmente a la soledad en que estaba y que tendría que sufrir hasta las 6 de la tarde, hora en que terminaba el arresto. El capitán de guardia era el único que le acompañaba y este era un pobre hombre taciturno, incapaz de ensartar 6 palabras seguidas y que no tenía otro tema de conversación que las costumbres de Filipinas, donde había estado muchos años. Tendido en un sofá con trágica desesperación y entreteniéndose en contar las pulsaciones del tiempo que marcaba la péndola del reloj, el alférez pasaba las horas aguardando, como quien espera la más suprema felicidad, la llegada de algún oficial joven, que por la fuerza de la costumbre fuera a pasar un rato en el cuarto de banderas. Justamente en todo el regimiento, Álvarez era el único que escuchaba las sandeces del alférez sin burlarse de ellas de un modo cruel. Bien es verdad que el capitán se divertía oyendo los razonamientos de aquel ser superficial e insignificante, pero el vizconde era lo suficientemente obtuso para no enterarse de que su compañero le consideraba como un objeto de risa. Álvarez aceptó el cigarro que le tendía el vizconde y se sentó a su lado. «Chico», dijo este, «no puedes figurarte cuánto te agradezco tu visita. Vienes a acompañarme, ¿verdad? Estoy aburridísimo y te aseguro que si me arrestan otra vez, pido mi baja en el ejército. ¿Deseas algo? ¿Has almorzado ya? ¿Quieres tomar café u otra cosilla? Nos lo traerán del café cercano, tengo cuenta abierta». Esteban tuvo que hacer grandes esfuerzos para impedir que el alférez, deseoso de retenerle, le pidiera todas las bebidas del próximo café. Y cuando el vizconde se hubo tranquilizado, después de pedir a un ordenanza que trajese una botella de ron y copas, Álvarez abordó el verdadero motivo que le había llevado allí. «Oye, Lindoro», dijo el capitán Álvarez, «¿no conoces tú a toda la aristocracia de Madrid?» «Sí, querido», contestó el alférez con fatua complacencia, pues su mejor gusto era ostentar las ventajas sociales que le daba su nacimiento. «Conozco todo el mundo elegante de la corte y no hay casa de algún ilustre que yo no visite. Ya ves que con mi nombre y mi fortuna bien puede uno gozar alguna consideración en la alta sociedad. Tengo que solicitar tu ayuda para una noticia que me interesa adquirir. Habla, que yo te contestaré, si es que puedo. ¿Tratas alguna familia que viva en la calle de Atocha?» «2 hay que yo conozco. ¿Sabes el número de la casa?» No he podido fijarme en él, pero te daré las señas. Es un edificio de reciente construcción que está a la derecha, subiendo por la parte de... Basta, no sigas. Ya sé qué casa es. En ella vive el conde de Baselga, un señor millonario
algo retirado del gran mundo y que solo asiste de tarde en tarde a las fiestas de palacio. Tiene una hija muy hermosa. Eso, dijo Álvarez con satisfacción. ¿La conoces acaso? La he visto una vez nada más. Y te gusta, ¿eh? Chico, tienes buen gusto. Pues la muchacha no puede ser más linda. Aquí para entre nosotros, debo manifestarte que yo he tenido mis proyectos sobre ella. Me gustaba su hermosura y más aún los millones de su padre. ¿Y qué has alcanzado?, preguntó Álvarez con ansiedad mal disimulada. Nada, chico. La muchacha es algo tonta y se rió de mí en un baile de palacio, donde entre los rigodones les peté mi declaración. Ya ves que esto supone cierto grado de imbecilidad. Burlarse de un muchacho como yo, que aunque no soy muy rico, tengo un título respetable como pocos y una figura no despreciable. Lo único que se me puede censurar es mi cortedad de vista, pero los lentes dan siempre cierto chic que hacen a un hombre interesante. ¿No es verdad, Esteban? El capitán contestó con una débil sonrisa. Quisiera, continuó el alférez, que tú probases a rendir esa beldad que tiene el corazón, no de mármol, como dicen los poetas, sino de alfarería. Tal vez seas más afortunado y cree que harías un negocio redondo si lograbas casarte con ella, pues el viejo don Fernando, su padre, debe tener enterradas a montones las peluconas. Vaya, anímate y a ver si consigues dejar pronto esta endiablada profesión militar para convertirte en millonario. Álvarez permaneció silencioso algunos instantes y al fin preguntó a su amigo: ¿quién es la señora que acompaña a la condesita? ¿Es su madre? El conde es viudo, ha sido casado 2 veces y su segunda esposa murió hace ya bastantes años, dejando 2 hijos, un niño enfermizo al que veo pocas veces y ese muchacho que tanto te gusta. La señora de que hablas debe ser una hija que tuvo el conde de su primer matrimonio y de la que se cuentan ciertas historias. ¿Cuáles son sus señas? El capitán describió a su modo la figura rígidamente majestuosa y el rostro avinagrado de la señora que tan furibundas miradas le había lanzado aquella mañana, y el vizconde se apresuró a contestar: sí, eso es. Describes muy bien el gesto de pocos amigos que eternamente lleva en su rostro doña Fernanda, la baronesa de Carrillo. Es una solterona que aborrece al mundo, odia a la juventud y se dedica a la devoción, entregada en cuerpo y alma a los jesuitas, lo que le consuela de no haber encontrado en su juventud un hombre que quisiera hacerla su esposa. Cree que la tal señora es un basilisco y que es muy peligroso hacerle el amor a su hermanastra, solo porque ha de rozarse uno con ella. Es un manojo de espinas custodiando a una rosa. ¿Qué tal te parece la frasecilla? Muy bien, dijo Álvarez, sonriendo con toda la bondad que merecía aquel imbécil. ¿Y quién es la rosa? ¿Quién ha de ser? Enriqueta. Ah, ¿se llama Enriqueta la hija del conde de Baselga? Sí, hijo mío, Enriqueta Baselga de Avellaneda. Y será condesa si se muere su hermano, como es de esperar en vista de sus continuas dolencias, o si se hace cura, lo cual es aún más probable en vista de las aficiones que le ha inculcado la santurrona de su tía. El alférez Lindoro se entusiasmaba hablando de aquella familia que era muy rara. Sí, señor, una de las más raras de la corte. Según él, el padre era un hurón, siempre metido en su casa, refractario a toda diversión y sin otro placer que una excursión en verano a sus posesiones de Castilla, donde hacía la vida de un modesto agricultor. En cuanto a la baronesa de Carrillo, era la primera beata de la corte, el brazo de que se valían los jesuitas para mover la aristocracia devota en favor de lo que a ellos les convenía, y los 2 muchachos, hijos del segundo matrimonio, el enfermizo Ricardito
y la hermosa Enriqueta. No pasaban de ser dos monigotes sin voluntad. ¡Qué maldito el papel que harían en el mundo! El vizconde se expresaba de este modo, y Álvarez escuchaba con gran atención todas sus palabras, deseoso de conocer a fondo la familia de la que formaba parte, aquel hermoso ser que tanto le interesaba. El conde, créelo, continuaba el alférez, es un hombre de historia, y nadie, al verle tan austero y de genio eternamente atrabiliario, creería que en su juventud fue uno de los más terribles calaveras de la corte de Fernando VII. Ha sido de la Guardia Real, después mandó en el norte un regimiento de lanceros carlistas, estuvo emigrado en París y allí se casó por segunda vez con la hija de un afrancesado, una muchacha enfermiza que tenía los millones a puñados. Su primera esposa fue la baronesa de Carrillo, una locuela americana que conocía demasiado íntimamente al Fernando VII. Y si alguien lo duda, ahí está para atestiguarlo la actual baronesa de Carrillo, que no es capaz de negar a su padre. ¿Te has fijado en aquella nariz? ¿No es verdad que da ganas de cantar aquello de ese narizote es cara de pastel, con que los rojos del tiempo de riego daban serenata al padre de Isabel II? Álvarez sonrió ante la malicia del alférez y, repasando en su memoria el rostro de la baronesa, se convenció de que efectivamente algo había en él que recordaba la cara del rey chulo. Si supieras cuánto se ha hablado en la alta sociedad acerca del conde de Baselga. Se le atribuyen cosas estupendas y hasta hay quien dice que mató a su primera mujer. No sé lo que puede haber de esto en cierto, pero seguramente no merecía grandes cariños aquella buena pieza, que engañando a su marido se acostaba con don Fernando para echar al mundo un nuevo ejemplar de su persona. Si el conde mató a su esposa, hizo muy bien. Y prueba de ello es que, a pesar de lo que se murmura en la alta sociedad, lo reciben con grandes muestras de consideración. Y los padres jesuitas se hacen lenguas de su piedad y de sus sentimientos caballerescos. Álvarez sentía cada vez mayor curiosidad por saber la historia de la familia de Enriqueta. ¿Y con su segunda esposa?, preguntó. ¿Fue tan desgraciado el conde? Todo lo contrario. Doña María Avellaneda era una mujer casi insignificante. Su modestia y su humildad formaban contraste con sus riquezas y su alta posición. Pero era tan dulce y tan bondadosa que Baselga se enamoró de ella como un loco. Recién casado vino a España acogiéndose a uno de los indultos que el gobierno dio a los carlistas y estableció en su casa en la calle de Atocha, negándose a habitar la casa que en la calle del Arenal tenía su hija mayor, heredada de su madre, la baronesa de Carrillo. Como la fortuna de que disponían el conde y su esposa era grande, gastaron como unos príncipes y durante sus primeros años de matrimonio asombraron con su lujo a todo Madrid. Las elegantes costumbres francesas que hoy seguimos en la alta sociedad, ellos fueron los primeros en generalizarlas. Y la condesa, a pesar de su modestia y de que se preocupaba más de una visita a los pobres que de un baile, fue durante mucho tiempo la reina de la moda. Primero tuvieron una hija, esa muchacha que te ha vuelto los cascos la primera vez que la has visto. Pero, interrumpió el capitán, si yo no he dicho que esté realmente enamorado de esa joven. Bueno, pues, pero lo estarás. Es una chica de la que se enamoran todos. Conste, pues, que estás prendado de ella. Bueno, como te iba diciendo, primero tuvieron Enriqueta, y a los 4 años de matrimonio a ese Ricardito que, a pesar de no abultar más que una mano de almires y de no servir para otra cosa que rezar de la mañana a la noche, costó la vida a la madre. El conde sentiría mucho su segunda viudez. Su dolor fue inmenso. Amaba de veras a su esposa y más que como marido, la lloró como un muchacho romántico a quien se le muere la novia.
Estuvo más de un año sin salir a la calle y hasta se susurró en palacio que pensaba hacerse cura y entrar en la compañía de Jesús. Afortunadamente, el amor a sus hijos pudo más que su pesar y acabó por volver a hacer una vida normal, aunque mostrando gran repugnancia a asistir a aquellas fiestas en que tanto brillaban antes su esposa y él. ¿Y su hija vive también en tal retraimiento? Vive con menos rigidez y sale bastante de casa gracias a su hermanastra, la baronesa, que aunque beata, es bastante andariega. Y se pasa el día en juntas de cofradías y patronatos píos, o haciendo visitas a los más elocuentes predicadores de la compañía. Si quieres verla a menudo, hazte beato y visita las sacristías. Además también asiste a los bailes de palacio o a los que se celebran en casa de algún individuo de la antigua nobleza. En cuanto a las reuniones en los palacios de los banqueros o de esa aristocracia dorada cuyos ascendientes se pierden en las telarañas de un mostrador, no esperes encontrar allí a la familia de Baselga. El conde es inflexible y no quiere transigir con nada de lo creado por la revolución, ya que asiste a pocas diversiones, quiere que éstas no supongan una abdicación de sus arraigados principios. Y el alférez seguía relatando con abundancia de detalles la vida de la familia de Baselga, sus costumbres y las relaciones que más fielmente sostenía. El conde tiene muy pocos amigos. En vida de su mujer daba fiestas a una sociedad muy escogida, en esa casa de la calle de Atocha que tú conoces. Pero desde que aquella murió, los salones han quedado cerrados y muy de tarde en tarde recibe alguna visita por puro cumplimiento. Quien más influencia tiene en aquella casa es un célebre jesuita, el padre Claudio, que también es gran amigo de la familia. Yo pensé valerme de él para que me facilitara el ser novio de Enriqueta y estaba muy confiado, pues el tal jesuita es un casamentero de primera fuerza. Pero, en vez de ayudarme, lo que hizo, apenas le expuse mi pretensión, fue encajarme un sermón muy dulce, pero que me dolió en el alma, diciéndome que yo era hombre capaz de derrochar en unos cuantos meses la fortuna más grande del mundo, y que por esto no se hallaba él dispuesto a recomendarme a ninguna joven que apreciase. Si piensas intentar la conquista de Enriqueta, empresa que es difícil, procederías muy cuerdamente haciéndote amigo del padre Claudio, que manda en el conde, en la baronesa y en todas las personas que encierra aquella casa. El capitán acogió con sonrisas estas indicaciones del vizconde. ¿Te ríes? Pues no harás nada si dejas de seguir mis consejos. Soy hombre experimentado, aunque nadie lo quiere creer en el regimiento, y sé lo que debe hacerse en estos casos. Además, si quieres ver a Enriqueta, tal vez encuentres ocasión algunas tardes, si vas a menudo al paseo de la Castellana. Algunas veces el conde de Baselga se acuerda de lo que fue, siente la nostalgia de sus buenos tiempos cuando galopaba al frente de un escuadrón de la guardia y monta a caballo para acompañar a su hija, que es la muchacha que en Madrid mejor sabe manejar una yegua. En esto no desmiente su procedencia y demuestra que por sus venas corre la sangre de un hábil y valiente jefe de caballería. Yo en tu lugar alquilaría un caballo, aunque esto te lleve una parte importante de la paga, e iría todas las tardes a la Castellana. No sería difícil que de este modo consiguieses llamar la atención de Enriqueta, que admiraría más a un buen mozo como tú lo eres, viéndolo sobre un brioso caballo. La conversación entre los dos militares comenzó a languidecer. El alférez, que tanta ansia sentía poco tiempo antes de desahogar el cúmulo de palabras almacenadas en su menguado cerebro, coronaba todos sus párrafos con una copita de ron. Y al poco rato fue sumiéndose en una calma beatífica, de la que no le sacaba su compañero,
el cual solamente contestaba con monosílabos y sonrisas. El vizconde acabó por extender sus piernas con estremecimientos voluptuosos sobre el viejo sofá del cuarto de banderas, buscando la mejor posición para echar un sueñecito y que transcurrieran aún más velozmente las horas que le quedaban de arresto. Álvarez sabía ya todo lo que deseaba y, comprendiendo que su fatuo compañero no le diría más, se dispuso a salir. ¿Te vas, chico?, dijo el alférez con voz indolente. Sí, te hago el favor de dejarte solo. Que duermas bien y no sueñes con el coronel. Gracias. Y en cuanto a enamorarse de esa muchacha, piénsalo bien. Es una barbaridad de la que llegaras a arrepentirte. Pero, en fin, si te empeñas en quererla y la cosa no tiene remedio, acuérdate de mi consejo. Hazte amigo del padre Claudio, que con su apoyo hasta un barrendero podrá aspirar a la mano de una infanta de España. Capítulo 5. Se eclipsa el astro. Era una continua obsesión la que ejercía el recuerdo de Enriqueta en el capitán Álvarez. Aquellos ojos negros brillando bajo el encaje de una capota blanca eran una imagen fantástica, una eterna aparición que turbaban la santa tranquilidad en que hasta entonces había vivido el capitán. No podía ver en la calle un sombrero femenil como el de Enriqueta o un traje semejante o una mujer que mirada por la espalda presentase un aspecto parecido sin que al momento corriese en su seguimiento para sufrir después una dolorosa decepción que le ponía triste y malhumorado durante algunas horas. Un día, a la puerta de la iglesia de San José, encontró a la baronesa de Carrillo con su traje negro y su majestuoso aspecto de beata elegante. Iba sola, pero a pesar de esto, Álvarez, por un irreflexivo instinto, la siguió como si fuese su hermanastra. Y únicamente cuando la baronesa, después de un paseo de algunas horas por las calles de Madrid, entró en su casa, no sin antes lanzar a su perseguidor unas cuantas miradas de ultrajante orgullo, fue cuando comprendió el capitán que había hecho una barbaridad. Conforme avanzaba el tiempo y transcurrían los días sin ver a aquella joven que tanto le había impresionado en el retiro, Álvarez sentíase más tenazmente dominado por aquella pasión y dedicaba a ella toda su existencia. El que era citado en el regimiento como modelo de oficiales puntuales comenzaba a descuidar los actos del servicio y se mostraba distraído hasta el punto de que algunos compañeros lo sorprendieron en el cuarto de banderas rasgueando al dorso de los partes de los subalternos letras enrevesadas y fantásticas, que unidas formaban un nombre: Enriqueta. Las noches que llovía, el capitán volvía a casa calado hasta los huesos, ni más ni menos que un paciente mozo de cuerda que espera en la esquina a quien le dé trabajo, lo que obligaba a su fiel asistente Perico a hacer 1000 conjeturas, todas a cual más disparatada. Para el asistente no pasaba desapercibido que su amo sufría un trastorno que turbaba su vida, hasta entonces tan regular y monótona, y con el picaresco olfato adquirido en el roce con las gentes de su clase, adivinaba que en todo aquello había faldas de por medio. Una circunstancia le afirmaba cada vez más en esta creencia, y era que algunas mañanas, al limpiar el cuarto de su señor, encontraba sobre la mesa pliegos de papel cubiertos de renglones desiguales que el asistente, con la torpeza propia del que en su niñez solo llegó a adivinar en la escuela lo que podía ser la lectura, iba descifrando. De este modo supo Perico que su amo pasaba las noches haciendo versos y que estos siempre iban dirigidos a una tal Enriqueta, nombre que el asistente no adivinaba a quién pudiera pertenecer por más que repasaba en su memoria todas las señoritas cursis, hijas de pupileras
y modistillas con quienes el capitán había distraído el tedio de la vida de guarnición. Efectivamente, Álvarez combatía la tristeza que de él se apoderaba apenas se encerraba en su habitación. Escribía versos a la hija de Baselga, a quien solo una vez había visto, y cuando no desahogaba de este modo su fiebre amorosa, iba a situarse en la calle de Atocha, y transcurrían para él las horas paseando la acera de enfrente de la casa del conde, siempre acechando una ocasión para contemplar el rostro de Enriqueta. El carácter tenaz e impresionable de Álvarez se revelaba en aquella ocasión en toda su plenitud. Ni las lluvias, ni el frío, ni la insolente curiosidad de los vecinos conseguían apartarle de aquella continua observación, de aquel implacable acecho llevado a cabo sin ningún plan ni propósito fijo. Todo lo que las curiosidades de los transeúntes y las furibundas miradas del grueso portero de la casa de Baselga lograron de la tenacidad del joven capitán fue que éste se despojase de su uniforme para ser menos notado y que vestido de paisano siguiese paseando la calle con todo el aspecto de un poeta bohemio a quien le sienta mal la ropa. No compensaba el éxito la tenacidad que en aquel asedio mostraba el capitán. Algunas veces logró contemplar en uno de los balcones del piso principal, por muy breves instantes, a la hermosa Enriqueta vestida en traje de casa. Pero estas apariciones fueron poco frecuentes, y en cambio todas las tardes veía pasar tras los cristales de alguna ventana los coléricos ojos de la baronesa y su boca contraída por un gesto de rabia. Otro ser llamaba también la atención del enamorado capitán, y era un muchachuelo como de 13 años, alto, flacucho, de constitución anémica, de rostro pálido, pero con ojos vivos y hermosos, que recordaban los de Enriqueta. Era el hermanito, aquel ser débil y fanatizado que, según las revelaciones del alférez Lindoro, estaba destinado a servir a la iglesia. Álvarez, plantándose audazmente frente al balcón, le miraba con aquella simpatía que le inspiraban todos los seres que rodeaban a la mujer amada. Pero el muchacho fijaba en él los ojos con aire de extrañeza, y al fin se retiraba con el mismo aire de una niña que se ve contemplada con curiosa insolencia. Una tarde, a la misma hora en que Álvarez, puesto de uniforme y cubierto de polvo del campo de maniobras, en que había hecho ejercicio su regimiento, volvía con el propósito de pasar una sola vez por la calle de Atocha, animado por la vaga esperanza de ser más afortunado que otras veces y contemplar a Enriqueta, vio salir del portal de la casa de Baselga 2 briosos caballos montados por una airosa amazona y un señor de marcial figura y pelo cano. Eran Enriqueta y su padre, que se dirigían a la Castellana. El conde de Baselga estaba algo maltratado por la edad, pero no había perdido su antiguo aspecto. Su rostro, a fuerza de estar curtido, tenía un tinte cobrizo. Sus patillas eran canas y su abdomen demasiado prominente para un gallardo jinete. Pero a pesar de esto, todavía resultaba una hermosa figura moviéndose al compás del paso de su cabalgadura. Junto a él, con el rostro grave y sin que entre ambos se cruzara la más leve palabra, iba la hermosa Enriqueta, a cuya figura daban aún más realce la negra amazona que marcaba todas las líneas de su busto escultural, y el gracioso sombrerillo del que colgaba el blanco velo que envolvía como una nube su rostro. Baselga marchaba al lado de su hija en actitud rígida e indiferente, pero de vez en cuando la examinaba con rápida mirada, y en su rostro marcábase una expresión momentánea de satisfacción. En aquel hombre notábanse 2 orgullos satisfechos, el de padre y el de viejo soldado,
y al par que admiraba la gracia de la hija, mostrábase contento por la pericia de aquella discípula, que hacía honor a sus lecciones, manejando el caballo de un modo magistral. Cuando los dos jinetes pasaron cerca del capitán, el conde le miró con esa instintiva y rápida atención que merecen los oficiales jóvenes a todo militar viejo. Y Enriqueta, al conocerle, volvió rápidamente la cabeza, como si quisiera evitar la indiscreción de una mirada. De poder realizar sus deseos, el capitán hubiera seguido a los dos jinetes que se alejaban, pero le era imposible encontrar inmediatamente otra cabalgadura. Y en aquel momento se propuso cumplir los consejos del alférez y juró que desde el día siguiente se presentaría a caballo todas las tardes en la Castellana, a pesar de que montaba muy mal. Cuando aquella noche su asistente Perico recibió la orden de tener preparado para el día siguiente a las 3 de la tarde un buen caballo, el pobre muchacho abrió los ojos desmesuradamente en señal de extrañeza y se afirmó en su creencia de que al señorito le sucedía algo gordo. Sabía él que el capitán no era un modelo de jinetes, y no podía explicarse su repentino deseo de exhibirse en las calles de Madrid montado en un rocín de alquiler. Pero Perico tenía la costumbre de obedecer las órdenes sin replicar, evitando a su amo preguntas superfluas, y en la tarde del día siguiente tuvo en la puerta de la calle el caballo que el capitán deseaba. Álvarez no fuera gran jinete. Presentaba sobre el caballo una figura aceptable, y al pasar por la calle de Atocha consiguió que el portero de casa de Baselga le mirara con extrañeza, como si no comprendiera el motivo por el cual un oficial de infantería se convertía en plaza montada. La tarde entera pasó el capitán en la Castellana llevando su caballo unas veces al trote, otras al galope, para distraer el tedio de que ya comenzaba a apoderarse de él. Y no vio entre la turba de paseantes un rostro amigo, ni distinguió en los pelotones de elegantes jinetes a Enriqueta ni a su padre. Sin duda el conde de Baselga le había dado aquel día por no salir, o la baronesa se había empeñado en llevarse a Enriqueta a alguna junta de cofradía. Total, que la fatalidad se burlaba del capitán, el cual, por ver de cerca a la linda joven, se resignaba a galopar una tarde entera, diversión que le agradaba poco, pero por entre una turba de elegancias imbéciles que le miraban con extrañeza y parecía que se preguntaban con los ojos, ¿quién es este? Pero esto no desalentó a Álvarez, tenaz como siempre en sus propósitos. Siguió alquilando un caballo todas las tardes y con la fatalista pasividad de un moro aguardó, paseando por la Castellana, la aparición de aquella mujer que parecía haber pasado tan solo ante sus ojos para engendrar un indefinido deseo que fuese su tormento. Una semana después, en una tarde que nada tenía de hermosa, pues el cielo estaba cubierto de plomizos celajes, soplaba un viento frío con conatos de huracán, vio Álvarez a lo lejos venir hacia él a todo galope de sus briosos caballos a Enriqueta y a su padre. El capitán experimentó gran emoción y tan turbado quedó que por un movimiento instintivo detuvo su caballo. Plantando su cabalgadura en el centro del paseo, vio el capitán llegar a los dos hábiles jinetes, que pasaron por su lado con la violencia de una tromba. Estaba Álvarez en tan extraña actitud que forzosamente había de llamar la atención, y tanto el conde como su hija se fijaron en él, reconociéndolo inmediatamente. Para Baselga, aquel joven capitán no era un desconocido, ni resultaba ser casual aquel encuentro en el paseo. Buena prueba de ello fue que, al pasar cerca de Esteban y reconocerlo, frunció el cano entrecejo, lanzándole una mirada fría y orgullosa. Sin duda su hija, la baronesa, le había dado cuenta de que un capitán, cuyas señas le detallaría, asediaba a Enriqueta ejerciendo una continua persecución amorosa que se estrellaba ante el retraimiento en que vivía la joven. Esta también se fijó en Álvarez
pero su presencia solo le arrancó aquella mirada, mezcla de extrañeza e indiferencia que era en ella peculiar. El capitán, repuesto inmediatamente de su impresión, lanzó su caballo en seguimiento de los dos jinetes, y así recorrió 2 veces el paseo, llamando la atención de algunos transeúntes. Álvarez, ocupado en contemplar las espaldas de su amada y su hermoso talle lo más cerca posible, no pensaba en las conveniencias ni el disimulo que debe observarse en materia de amores y desconocía el efecto que causaban aquellas imprudencias. A Enriqueta no debía disgustarle de todo aquella adoración tan audaz y despreocupada, por cuanto varias veces volvió la cabeza y miró fijamente al capitán con aire entre ofendido y risueño, pero al conde, a quien no pasaban desapercibidas tales demostraciones, no le resultaban tan gratas las continuas audacias del militar, demostrándolo con rápidas ojeadas que lanzaba el insolente. Aún dieron otra vuelta por el paseo los 2 elegantes jinetes, seguidos siempre por el amoroso apéndice. El conde esperaba que el militar se cansase de la persecución, pero en vista de su tenaz importunidad, comenzó a sentirse dominado por aquella cólera que tan terrible la hacía. Baselga apretaba nerviosamente su latiguillo y sentía tentaciones de revolver su caballo para ir a cruzarle la cara al insolente adorador. Con menos motivo, había dado en su mocedad mayores escándalos, pero ahora se encontraba en una posición que exigía en él mayor prudencia. Y reprimiendo su furor, que ponía pálido su rostro e inyectados sus ojos, se decidió a abandonar el paseo. No quería que aquellos burgueses plebeyos que paseaban a pie por los andenes fijasen su atención en él y en su hija, en vista de la importunidad del capitán. El conde dijo rápidamente algunas palabras a su hija e inmediatamente abandonaron la castellana a todo galope, pasando como exhalaciones por entre los brillantes y blasonados carruajes de cuyo interior les dirigían amistosos saludos. Álvarez, incorregible, y como si no comprendiese el enojo de Baselga, fue en seguimiento de éste y su hija, y no cesó en su estúpida persecución hasta que ambos jinetes desaparecieron en el portal de su casa de la calle de Atocha. Cuando el capitán algunas horas después se encontró solo en su habitación, se dio exacta cuenta de lo ridículo que había estado aquella tarde y del enojo que había provocado en Enriqueta y su padre. La más terrible desesperación se apoderó de él. Era un bruto, lo reconocía francamente, y ni a un aguador se le podía ocurrir hacer la corte de un modo tan extravagante, llamando la atención de los curiosos e irritando a la mujer amada. Enriqueta odiaría ahora a un hombre que parecía empeñado en ponerle en ridículo, y su padre, mejor que entregarle la mano de su hija, lo que haría el día en que se le presentase con tal pretensión, si es que llegaba, sería darle bofetadas. La ofuscación sufrida durante el paseo se había desvanecido totalmente, y la realidad martirizaba ahora el ánimo de Álvarez. Aquella noche fue cruel, pues el peor tormento que podía experimentar el capitán era que una idea desagradable se fijase tenazmente en su memoria. Comió poco, riñó a su asistente, cosa que muy raras veces le ocurría, y durmió mal, viéndose atormentado en los instantes que lograba ser presa del sueño por terribles pesadillas, en que aparecían grotescamente mezclados el rocín de alquiler, las furiosas miradas de Baselga, los indiferentes ojos de Enriqueta y la facha ridícula de un maldito capitán que se parecía a él como 2 gotas de agua y que hacía reír con ridiculeces grotescas a toda la humanidad. Aquella noche fue para Álvarez de las más terribles. Cuando se levantó de la cama, poco después de amanecer el día, pensó con envidia
en las horribles noches pasadas en los campos marroquíes, en peligrosas escuchas, mandando un grupo de hombres rodeado de enemigos a gran distancia del núcleo del ejército. Allí se corría el peligro de recibir a cada momento un balazo o sentir una agumía en la garganta. Pero al menos se dormía bien siempre que lo permitían los moros, y no se soñaba en miradas de indignación ni en capitanes puestos en ridículo. Al entrar Álvarez, pálido y ojeroso en el cuartel, le esperaba otro tormento. Allí se encontraba el alférez Lindero, que como de costumbre estaba al tanto de todo lo ocurrido el día anterior y conocía con todos sus detalles la ridícula persecución llevada a cabo por el capitán Séneca. Un dandy de su mismo fuste le había contado por la noche en el casino las ridiculeces de un militar que parecía hacerle el amor a Enriqueta Baselga. Y el vizconde adivinó que aquel ente extraño no podía ser otro que su amigo Álvarez. ¡Qué de estúpidas reconvenciones tuvo que sufrir este!, dichas con un acento paternal que movía a risa. Cómo exageraba el vizconde, llevado de sus preocupaciones, la imprudencia del capitán. Este estuvo tentado de enviar a mala parte al lindo alférez, pero a pesar de esto, acabó por hacer caso e impresionarse con sus palabras, sintiendo aumentar el disgusto que le producía su conducta del día anterior. Tan avergonzado se mostró por esto que se prometió internamente olvidarse de Enriqueta, y en muchos días no pasó por la calle de Atocha. Para que aquella seductora imagen que había turbado su tranquila existencia se borrase por completo de su memoria, Álvarez apeló a todos los medios y durante algunos días hizo, en unión de los oficiales más alegres de su regimiento, una vida de calavera. Su asistente estuvo varias noches esperándole hasta el amanecer y una mañana, al ver entrar a su señorito con el traje bastante desordenado, la faz algo congestionada y los ojos más brillantes que de costumbre, sospechó que el alcohol la había poseído durante algunas horas. El capitán hizo una vida de café y de diversiones menos honestas durante algunas semanas. Y al principio se complacía notando que las fugaces y continuas impresiones que aquella existencia agitada le proporcionaba conseguían borrar de su memoria los angustiosos recuerdos. Pero el mismo tenaz empeño que ponía en olvidarse de Enriqueta era causa, sin duda, de que la imagen de ésta se reprodujese en su imaginación apenas se entregaba a la tranquilidad. Álvarez se cansó al fin de luchar. Reconocía que era un chiquillo mimado y voluntarioso, como en la época que dormía sobre las faldas de su madre. La contrariedad y los obstáculos excitaban más sus deseos, pero él no tenía otro remedio que ser tal como le había formado su naturaleza. Y víctima de sus naturales impulsos, se reconocía impotente para sofocar aquella pasión que de él se había apoderado. Estaba verdaderamente enamorado de Enriqueta y no lucharía más, pues era inútil cuanto intentase por sustraerse a tal pasión. Álvarez se resolvió a volver a sus antiguas costumbres y 3 semanas después del día en que tan ridículamente se portó en la Castellana, se dirigió a la calle de Atocha, experimentando al entrar en ella la misma zozobra del enamorado que va a hacer su primera declaración. Los balcones del palaciego de Baselga estaban herméticamente cerrados, pero el gran portal seguía abierto, ostentándose sobre el umbral el grueso cancerbero con su capote de botones resplandecientes, tan grandes como platitos de azúcar. Aquel can racional, que tan furibundas miradas lanzaba siempre a Álvarez, al verle esta vez, sonrió con toda la expresión que podía dar de sí su boca de escarlata, desgarrándose de oreja a oreja.
El capitán pasó muy lentamente frente a la casa, fijando su mirada en todos los balcones y ventanas, con la vaga esperanza de ver asomarse a la mujer amada. Pero en los 2 pisos estaba todo cerrado, y únicamente en la planta baja el portero se encargaba de demostrar que la casa no estaba deshabitada. Álvarez se alejó pensativo, y de allí a poco volvió a pasar frente a la casa. El portero sonrió nuevamente con aire de socarronería, y el capitán, a quien aquella clausura de balcones y ventanas había puesto de muy mal humor, se plantó cerca del portal y, atusándose la perilla nerviosamente, miró con insolencia al doméstico. Este se puso grave. Era hombre de tranquilas costumbres y conocía que aquel militar no necesitaba de muchas excitaciones para entrar en el portal y agradecer su insolencia con unos cuantos trompis. Aquel majestuoso vientre cubierto de paño azul experimentó la necesidad de congraciarse con el capitán, y haciendo uso de la más amable de sus sonrisas dijo con acento humilde: «Es inútil que el señor se incomode viniendo por aquí. Hace 8 días que el señor conde marchó con su familia a sus posesiones de Salamanca, y creo que no volverán hasta el próximo invierno». Y saludando ceremoniosamente se metió en su portería con gran prisa. Quedó Álvarez tan turbado que ni aún se le ocurrió hacer una pregunta al portero. Ahora sí que tendría que conformarse a no ver a Enriqueta. El brillante astro había sufrido un eclipse. Capítulo 6. El señorito dice misa. No tuvo tiempo Álvarez para pensar en la desaparición de Enriqueta, pues una desgracia vino a sacarle de su preocupación amorosa. Sus parientes de Pamplona le escribieron a los pocos días, notificándole que su madre estaba enferma de gravedad. Y cuando ya se disponía a pedir una licencia a su coronel para trasladarse a la capital navarra, recibió un telegrama que, con el cruel laconismo propio de tales casos, le noticiaba el fallecimiento de la enferma. El dolor que experimentó el capitán borró de su memoria todo recuerdo amoroso y pasó mucho tiempo entregado a una cruel melancolía, pensando únicamente en aquellos padres tan rudos como bondadosos que le creían un genio del porvenir y que habían muerto viéndole todavía confundido entre el vulgo de los mortales. La repentina desgracia fue muy útil para Álvarez. El recuerdo de la madre borró el de la mujer amada, y aquel hombre, cuyo carácter sentía la necesidad de aferrar tenazmente a su memoria un recuerdo fijo y acariciarlo a todas horas, solo se preocupó de la difunta, mostrándose en público como poseído de eterna tristeza. Perico, que creía un deber alegrarse cuando su amo estaba contento y reproducir de igual modo su tristeza, mostrábase en esta ocasión melancólico y desalentado cuando se reunía con otro asistente. Pero hay que confesar que, aún llamándose en su interior mente perverso y mal corazón, se alegraba del suceso, no porque tuviese ningún resentimiento con la madre del señorito, sino porque su muerte había venido a librarle del peligro que le ofrecía una mujer desconocida, a quien el capitán parecía amar con delirio. El único punto negro en el porvenir de Perico era la suposición de que algún día el capitán Álvarez llegase a casarse. El fiel asistente, en su cariño al señor, llegaba hasta los sentimientos femeniles, y como si fuese una mujer temerosa de una infidelidad, experimentaba algo de celos y de rabia al pensar que algún día podía su amo casarse, rompiéndose con esto aquella unión respetuosa pero fraternal que entre los dos existía. Aquel muchacho experimentaba un gozo sin límites al ver que el capitán permanecía triste e impresionado por la muerte de su madre y no se acordaba de montar a caballo ni de borronear versos.
siempre dedicados a aquella desconocida Enriqueta. Así transcurrieron algunos meses y al hallarse en pleno verano, Álvarez comenzó a abandonar su triste vida, que le tenía reducido muchas horas en su habitación o le lanzaba a solitarios paseos. Su asistente comenzó a notar que salía de casa con más frecuencia, que en determinadas noches se retiraba tarde y que a pesar de su afición al oficio, que le hacía considerar el uniforme como su vestidura eterna, salía a menudo en traje de paisano. Esto lo consideraba Perico como muy extraño, sin poder explicarse la causa, y aún aumentaban más sus sospechas las nuevas amistades que su amo parecía haber contraído. Señores de aspecto elegante venían a aquella humilde casa de huéspedes para visitar al capitán, y algunas veces permanecían encerrados con él algunas horas, hablando muy quedo. Álvarez pasaba bastantes noches en claro, revisando papeles y escribiendo, y cuando Perico, aguijoneado por la curiosidad que en él hacía nacer la posibilidad de nuevos amoríos, examinó una mañana los documentos que tanto absorbían la atención de su amo, se encontró que eran el escalafón general de los jefes y oficiales del ejército, que el capitán revisaba con gran minuciosidad, colocando al lado de ciertos nombres señales convencionales que eran crucecitas rojas o azules. Aquello no era cosa de amores, y esta reflexión bastó para que el asistente volviera a su antigua e impasible indiferencia, cuidándose en adelante de mezclarse en los asuntos de su amo. A pesar de estos propósitos, el muchacho no pudo evitar que le llamase profundamente la atención el aire misterioso que tenían algunas veces los nuevos amigos de su amo, así como las precauciones que tomaba éste al hacer sus salidas en ciertas noches, vistiéndose de un modo que, aunque no carecía de naturalidad, desfiguraba algo su persona. El capitán parecía muy preocupado, pero no con la tristeza de algún tiempo antes, sino poseído de una agitación febril y como desesperado de no poder atender a múltiples y apremiantes ocupaciones. Algunos días no comía en casa, y después Perico, por conducto de otros asistentes, sabía que su señorito iba de francachela honesta con otros oficiales de distintos cuerpos de la guarnición, hablando a los postres con gran secreto de cosas que sólo ellos conocían. El asistente no sentía ninguna alarma, pues a él, fuera de los amoríos serios, no le atemorizaba ninguno de los compromisos en que pudiera verse su señor. Sin embargo, una tarde llegó a interesarse seriamente en los asuntos de su amo por la forma misteriosa en que estos fueron revelados. El capitán había salido una hora antes y el asistente rondaba la cocina, donde fregaba la Maritornes gallega, cuyas exuberantes formas se complacía en pellizcar al menor descuido el tuno de Perico. Sonó la campanilla de la puerta de la escalera y el asistente fue a abrir, queriendo evitar este trabajo a su adorada gallega. Un hombre del pueblo, un obrero de blanca blusa y rostro curtido de rasgos duros, entró en el recibimiento preguntando con aire imperioso: ¿Está el capitán? Salió hace una hora. ¿Qué quiere usted? Yo, nada, dijo el obrero después de vacilar un buen rato. Puede usted decirme lo que quiera sin miedo, porque yo soy su asistente desde hace algunos años. Entonces, contestó el hombre después de reflexionar largo rato, dile a tu señorito que esta noche dice misa. Perico se quedó estupefacto hasta el punto de dudar de lo que tan claramente había oído. Hubo un momento en que creyó que aquel hombre era un chusco de mal género y hasta pensó en la conveniencia de darle un soberbio coscorrón. Pero el aire grave
y un tanto majestuoso del obrero, al decir tales palabras, le convenció de que se hallaba muy lejos de burlarse. Pero el asistente, por salir de su asombro, buscó instintivamente cualquier palabra y sin darse cuenta de ello preguntó: ¿y a qué hora ha de decir misa? Entonces fue al obrero a quien le tocó mostrar asombro. ¿A qué hora ha de ser? A la de siempre. Tú dale el recado tal como yo lo digo, que al buen entendedor... Y se fue. Cuando el capitán volvió a la hora de la comida, su asistente le relató todo lo ocurrido con el aire más natural del mundo, como si se tratara de cosas que él tuviera olvidadas, de puro sabidas. Su amo le oyó impasible y sin pestañear, no causándole la menor impresión el que fuese invitado a decir misa al héroe que tanto se había lucido en Castillejos y en el campamento de Tetuán. Es una seña convenida, no hay duda, se dijo Perico, a través de cuya corteza ruda comenzaba a filtrarse la sospecha de lo que aquel misterio significaba. Cuando su amo salió de casa a las 9 de la noche, el asistente pensó en seguirlo para averiguar la verdad que encerraban tantos secretos. Fue esta una idea que rápidamente surgió en su pensamiento y el muchacho la puso inmediatamente en práctica, sin pararse a reflexionarla. Al verse en la calle, se avergonzó de su arranque y la conciencia pareció insultarle por aquella ligereza que afeaba su fidelidad y solicitud de algunos años. Espiar a su amo. ¿Quién podía aprobar tan repugnante absurdo? Además, a él no le importaban los negocios particulares del capitán y faltaba villanamente a su deber queriendo inmiscuirse en ellos. Pero cuando tales reflexiones hacía, su amo, que se alejaba con apresurado paso, iba ya a doblar la esquina de la calle y él, por instintivo impulso, le siguió, aunque lamentándose interiormente de ser capaz de semejante atentado. La curiosidad, naciendo repentinamente en él, le dominaba hasta el punto de convertirlo en un autómata. Siguiendo a su amo a bastante distancia, llegó Perico a la plaza de Santo Domingo, y entrando el capitán en una de las calles inmediatas, desapareció en el sucio y mal alumbrado portal de una casa de modesta apariencia. Allí era, sin duda, donde se presenciaba un espectáculo tan raro como era que un capitán del ejército español dijese misa. El asistente quedó en acecho. Lo que había visto no desvanecía el misterio y deseaba atrapar algún detalle convincente que diese más luz al asunto. No fue larga su espera. Separados por cortos intervalos de tiempo, fueron entrando en el mezquino portal una docena de personas, en las cuales reconoció Perico a algunos de los señores que con aire tan misterioso visitaban a su amo, y a un comandante de otro regimiento, que era gran amigo del capitán Álvarez. Transcurrieron algunos minutos sin que entrara ninguna otra persona, y se retiraba ya el asistente de la esquina desde donde espiaba, cuando dobló aquella, tropezando rudamente con él un caballero de mediana estatura, moreno y nervioso, que llevaba demasiado encasquetado sobre el rostro su sombrero de copa y ceñía su levita con aire algo militar. El caballero, al tropezar con Perico, le miró rápidamente con brillantes ojos, en que se notaba cierta expresión de desconfianza. Pareció dudar un breve momento y después siguió adelante, afectando indiferencia y golpeando el suelo con el bastón, hasta que desapareció en el mismo portal que los otros. El asistente se quedó asombrado, pegado a la pared y sin ánimo ni aún para respirar. ¡Gran Dios! ¿Se habría equivocado? ¿Sería aquel hombre una visión? ¿No existiría entre él y el otro un extraño parecido? Pero no, la duda era inútil. Aquellos ojos de arrogante fiereza
eran los mismos que brillaban bajo los pliegues de la bandera española en la jornada de los Castillejos. Aquel rostro cetrino, enjuto y de rasgos duros y enérgicos, era el del general Prim. Además, para desvanecer cuantas dudas pudieran ocurrírsele al asistente, acudieron a su memoria la revisión del escalafón, las misteriosas visitas y sobre todo las ideas políticas de su amo, que él sabía perfectamente. Por fin conocía la verdad. El capitán conspiraba y aquellas reuniones eran conciliábulos preparativos de una revolución. Ya sabía él quién pagaría aquellas misas. El gobierno. Capítulo 7. El que se entrega a la compañía es su esclavo para siempre. Cuando el conde de Baselga, poco tiempo después de la muerte de don Ricardo Avellaneda, se vio esposo de la hija de éste, abandonó París y, aprovechando una de las muchas amnistías concedidas por los gobiernos del moderantismo a los emigrados carlistas, fue a establecerse en Madrid. Su esposa, la Dulce María, que en su juventud tanto había soñado con España, la patria de sus padres, ansiaba vivir en aquel país, escenario obligado de todas las relaciones poéticas y románticas que tanto la habían entusiasmado en su adolescencia. En cuanto al conde de Baselga, no sentía menos interés por ir a vivir en la capital española. Experimentaba ese amor dominante y casi loco que sienten los emigrados por la patria a la cual no pueden volver. Y a esta pasión se unía el deseo egoísta y soberbio de aparecer tras un largo eclipse en aquella ciudad, teatro de sus primeras aventuras, no pobre, envejecido y desilusionado, como la mayor parte de los que con él habían hecho la campaña carlista, sino opulento, feliz y satisfecho con la fortuna, hada malévola que en uno de sus caprichos le había hecho dueño de una respetable cantidad de millones y de una mujer que, a pesar de su hermosura y de que podía ser su hija, le amaba con un amor tranquilo y desprovisto de violentas emociones, pero tenaz e inquebrantable. Los condes de Baselga fueron por mucho tiempo la pareja mimada de la alta sociedad, los árbitros de la moda, los que imponían la ley en materias de buen gusto y marchaban a la cabeza de ese tropel de gentes distinguidas, cuya única ocupación consiste en sostener el legendario esplendor de generaciones que pasaron y encontrar el medio más elegante de arrojar su dinero por la ventana. Lo que hacía recaer con más insistencia la atención del mundo elegante sobre los condes de Baselga era el mutuo cariño que se profesaban, aquel amor tranquilo y sin límites que por preocupaciones sociales querían ocultar en público o encubriéndolo bajo esa indiferencia galante que en la sociedad dorada es signo de buen tono, pero que a pesar de esto asomaba siempre a la superficie. Al poco tiempo de haber hecho ambos su aparición en el mundo elegante de Madrid, con todo el esplendor que da una colosal fortuna y una felicidad que no permite preocuparse de economías, María vióse envuelta en una agradable atmósfera de adoración galante. Los Baselga de aquella época, oficialillos de cuerpos distinguidos o elegantes, preocupados con el último figurín de París o Londres, sintiéronse subyugados por aquella nueva belleza tan distinta por su dulzura, su bondad y su elegante sencillez de las hermosuras de la corte, encerrando bajo sus magníficos trajes y su capa de colorete todas las asquerosidades de un burdel y las desvergüenzas irritantes de una verdulera. Aquella belleza que surgía pura y sencilla de una existencia hasta entonces retirada y casi claustral, que entraba en el ambiente corrompido de la alta sociedad
conservando su tenue aureola de una castidad soñadora y enamorada, excitó el apetito de todos aquellos tenorios, terribles derribadores de puertas abiertas, que realizaban las difíciles conquistas de las linajudas damas, que mucho antes de que ellos aventurasen la menor declaración, ya tenían el firme propósito de entregarse tras una fingida resistencia. La condesa María recibió a docenas las declaraciones de ardorosa pasión dichas en una forma que ella había conocido algunos años antes leyendo novelas francesas. No pudo bailar en ninguna de las grandiosas fiestas de la aristocracia madrileña sin que al momento les deslizasen en el oído vulgares frases de amor, dichas con tono melodramático, y se vio obligada a no aventurar una simple sonrisa de cortesía, so pena de que fuese considerada por sus fatuos adoradores como una promesa de futura benevolencia. María se mostró fuerte, y no por un solo instante logró turbarle aquella seductora atmósfera en que se veía envuelta. Aunque criada en un mundo aparte y desconociendo las costumbres de la sociedad en que ahora vivía, su buen sentido la hacía adivinar el fondo de brutalidad existente en aquella idolatría galante. Y además, para permanecer invulnerable a tales seducciones, capaces de perturbar una cabeza ligera, contaba con el amor inmenso que profesaba a su esposo. María, al lado de esta pasión, solo sentía otra, y era el afán de brillar en la sociedad, de gozar los homenajes sin consecuencias, que en los salones se tributaban a una mujer hermosa, rica, y que además reúne la rara cualidad de ser honrada y no excitar a su paso chistes de mal género, ni sonrisas irónicas, mal ocultadas tras los abanicos de plumas de oro. Afable, sonriente y siempre demostrando una dulzura que la hacía altamente simpática, la condesa de Baselga cruzaba el torbellino de aquella sociedad, cuya murmuración la respetaba instintivamente, olvidando su origen burgués. El bullir del vicio aristocrático que salpicaba a todos no lograba manchar a aquella joven ingenua e inexperta. Pero esto era porque en público se mostraba como una estatua, fría, inabordable e insensible, guardando toda su ternura para la intimidad del hogar, donde se entregaba con el grato abandono de un ser feliz y satisfecho al hombre que había sido su primero y único amor. Baselga no era menos feliz que su esposa. No se había engañado cuando en las noches de insomnio, pasadas en su modesta habitación parisien de la calle de los Santos Padres, se preguntaba si estaba realmente enamorado de la hija del señor Avellaneda. El conde, a pesar del goce de su amor y de la satisfacción de sus sentidos puramente humanos, se sentía dominado por una pasión cada vez más creciente, y que era tan ideal y vaga como la que experimenta un poeta por la mujer a quien dedica sus primeros versos. Aquello era amor, y cuando recordaba la brutal pasión sentida en otros tiempos ante los incitantes encantos de su primera esposa, consideraba su anterior matrimonio como la conjunción bestial de un libertino con una prostituta, unidos por el vínculo de un placer espasmódico, delirante, irritante e insaciable, propio de dos fieras en celo. Al establecerse Baselga en Madrid, vióse obligado a avistarse con un antiguo amigo, al que no profesaba ya simpatía alguna. Este era el padre Claudio. Encargado el jesuita de la administración de los bienes de Fernanda, la hija de la baronesa de Carrillo, durante la permanencia de Baselga en las filas carlistas y su emigración, el conde vióse precisado a tener una entrevista con él para una entrega de cuentas puramente nominales. Baselga, al llegar de París, se había instalado en un edificio nuevo de la calle de Atocha que compró a buen precio y quería vender el caserón de la calle del Arenal, que procuró no visitar, temiendo que la vista de sus habitaciones y especialmente el gabinete de su primera esposa
evocara en su memoria horripilantes recuerdos. Fernanda acababa de salir del convento donde se había educado y vivía al lado de su madrastra, que por su edad y su carácter consideraba como una hermana a la hija de su esposo. Cuando Baselga recibió en su despacho la visita del padre Claudio, experimentó cierta sorpresa. Por aquel hombre no pasaban los años. Bien era verdad que su rostro no tenía la frescura natural de otros tiempos, y que su figura gallarda comenzaba a verse desfigurada por una naciente obesidad, pero a pesar de esto el bello sacerdote era el mismo de siempre. Afeites de tocador femenil devolvían a su rostro la seductora ternura de otros tiempos. Su boca, de artístico contorno, sonreía tan graciosamente como en otros tiempos. Sus ojos seguían manejando con igual acierto aquella mirada dulce y afectuosa de hombre superior que se encuentra siempre muy por encima de las miserias mundanales. Y su ceñidor de seda apretaba con energía el abdomen rebelde, que grotescamente aspiraba a atentar contra la gallardía de su cuerpo. Era aquella una revocación hecha con arte en la fachada que comenzaba a tener grietas. Y gracias a aquel exquisito y artístico cuidado de su persona, el padre Claudio permanecía inalterable y consecuente en su papel de sacerdote elegante, que inflamaba muchos corazones femeniles, y que por su frialdad, 1000 veces puesta a prueba y siempre triunfante, daba pábulo a las asquerosas murmuraciones de las damas despechadas, y de las cuales no salían bien librados aquel bello Alcibíades con sotana y los novicios de la compañía. La entrevista comenzó con cierta frialdad. El examen de las cuentas solo duró algunos minutos, y cuando el conde, después de dar las gracias con ceremoniosa cortesía, comenzó a indicar lo grato que le sería quedarse solo, el jesuita, con todo el aspecto de una persona herida en sus más caras afecciones, que por dignidad quiere callar, pero que al fin instintivamente da rienda suelta a sus sentimientos, comenzó a lamentarse de la conducta observada por el conde. Aquello era incalificable para el buen padre Claudio. El conde estaba en Madrid establecido hacía ya algunos meses, y no solo se había cuidado de no comunicarle directamente su llegada, sino que ahora, que le llamaba a su casa, le recibía con la frialdad altanera que se observa con un humilde administrador, y hasta le daba a entender sus deseos de que se retirase inmediatamente. «Vamos a ver», decía el jesuita con conmovido acento, «¿qué he hecho yo para que se me trate de ese modo? ¿He faltado en alguna ocasión al cariño y a la amistad que 1000 veces le he jurado? ¿Es que he sido traidor a su afecto, o es que para merecer su amistad no he hecho suficiente con los servicios que le he prestado en circunstancias difíciles? Hable usted, por Dios, señor conde, pues yo soy hombre que no puede sufrir con resignación antipatías infundadas. Y no quiero que me odie un amigo al que consideraba como un verdadero hermano. Crea usted que su frialdad me mata, y que antes quiero sufrir los más crueles tormentos que ver que me trata con despego y sin motivo alguno un hombre al que profesa un cariño fraternal». Y el padre Claudio, al hablar así, estaba realmente conmovedor. Contraía su linda boca con un gesto de amargura, adoptaba el humilde aspecto de un ser resignado, pero que protesta antes de sucumbir al dolor, y para dar más fuerza a sus afirmaciones, se golpeaba suavemente el pecho y miraba al cielo con ademán trágico. Baselga no se conmovió con estas demostraciones. A él, con tales maulas. Estaba muy equivocado el jesuita si creía que era aún el muchacho crédulo y sencillo de otros tiempos, que se dejaba manejar como un imbécil. Él había aprendido mucho, sí señor,
Los sucesos de su vida, y especialmente los que precedieron a su segundo casamiento, y que por lo extraordinario eran dignos de figurar en una novela, le habían abierto los ojos, le habían enseñado quién era la Compañía de Jesús. Una vasta asociación de canallas, que bien podían ponerlos donde hubiese, con la seguridad de que sabrían con habilidad llenarse los bolsillos como si no hiciesen nada. Una banda de ladrones que se introducían bajo las más traidoras formas en el seno de las familias y durante muchos años estaban preparando un golpe de mano contra la fortuna y la felicidad ajena, con una paciencia y una astucia que les envidiaría el más terrible bandido. El conde, al hablar de este modo, se enardecía. Golpeaba la mesa con furiosos puñetazos y miraba al jesuita de tal modo que parecía querer devorarlo con los ojos. La justa indignación producida por la diabólica intriga de París estallaba ahora con fuerza, después de haber estado reprimida durante algunos meses. El jesuita, no encontrando entre aquel torbellino de acaloradas palabras y agrias acusaciones un momento propicio para introducir en la indigna arenga algunas excusas, limitábase a mirar al techo con el ademán del que pone a alguien por testigo de su calumniada inocencia. Pero el conde se mostraba implacable. Lo había dicho y lo repetía. No quería conservar ninguna relación con la Compañía de Jesús, sociedad que contaba con seres tan infames como el señor García y el padre Fabián Renard. Y como nadie era dueño absoluto de su voluntad, él podía escoger en adelante sus amigos, y deseaba no volver a cruzar la palabra con el padre Claudio ni con ningún otro individuo de la orden. Todo tiene su término, hasta la más tempestuosa indignación de un hombre enérgico y de carácter un tanto rudo. Así es que llegó un instante en que el conde cayó, y entonces el hermoso jesuita inició la ardua tarea de sincerarse. Él no comprendía cómo un hombre tan religioso y de sanas ideas, como lo era el conde de Baselga, decía aquellos improperios contra los representantes de Dios, que son los hijos de San Ignacio de Loyola. ¿Acaso la corrupción liberal de Francia le había contaminado hasta el punto de convertirlo en uno de aquellos miserables pecadores que negaban autoridad al Papa y abominaban de la Santa Compañía de Jesús? ¿Acaso se había hecho masón? Y el dulce padre Claudio, al hablar de libertad y masonería, hacía gestos de sagrado horror. Pronunciaba tales palabras con la timidez ruborosa de una dama remilgada, que muy contra su voluntad tiene que hablar de cosas repugnantes. El conde se impacientó. Él no era nada de aquello, ni le importaba tampoco al padre Claudio el saberlo. Y si se mostraba tan indignado contra la compañía era porque ésta, valiéndose de intrigas miserables, había querido encerrar a su esposa en un convento de París y se había opuesto a sus amores, todo con el propósito de robar a María la fortuna que había heredado de su madre. Al llegar a este punto se trocaron los papeles, y el padre Claudio estuvo sublime, mostrándose poseído de una santa indignación que casi le hacía semejante a aquellos mártires del primitivo cristianismo que se enfurecían ante las blasfemias de los gentiles. ¿Cómo?, exclamó con gran calor. ¿Sabe usted lo que dice? La Santa Compañía de Jesús mezclándose en asuntos pecuniarios y perturbando a las familias con el afán de robar, como dice usted. Eso es un absurdo, señor conde. Usted está perturbado por causas que yo ignoro y hace recaer sobre una santa institución crímenes que nunca ha cometido ni cometerá. ¿Dónde ha leído usted que la compañía se mezcle en asuntos como los que usted indica? ¿No sabe usted que nuestra orden es pobre? ¿Que nosotros apenas sí con los donativos de nuestros buenos amigos
podemos atender a sus múltiples necesidades y a las vastas y civilizadoras empresas que ha acometido, todo para la mayor gloria de Dios y el triunfo de la religión. Que el padre Claudio, como si la indignación le sofocase, exhalaba con furia interminables «¿Ah?» y «¡Oh!» y se llevaba las manos con ademán trágico a los risitos que orlaban su frente. Él bien reconocía que el conde tenía suficientes motivos para quejarse, pues no era un secreto para él lo que había ocurrido en París a la muerte del señor Avellaneda. Conocía todas las miserables intrigas del señor García y del vicario general de la compañía en Francia, y las deploraba con toda su alma, mostrándose muy indignado por tan criminal conducta. Pero ¿era justo que se hiciese responsable a la compañía de los crímenes de dos de sus individuos? ¿Hay en el mundo alguna institución, por santa que sea, que esté exenta del peligro de cobijar a miserables que hurdan crímenes a su sombra? El jesuita hablaba con cierta fogosidad. Su calma habitual había desaparecido y estaba elocuente al anatematizar a los que deshonraban a la compañía con sus planes ambiciosos inspirados en un egoísmo infame. No, señor conde, la compañía no es responsable de las faltas de esos dos desgraciados, y es una injusticia el querer arrojar sobre ella la menor sombra de culpabilidad. La prueba de la inocencia de nuestra orden está en la actividad que ha demostrado para castigar a los culpables. Y al llegar a este punto, el padre Claudio rayó a grande altura oratoria, reseñando el castigo sufrido por ambos miserables. Del señor García no había que hablar. Semejante a Judas, atormentado en su conciencia por el crimen frustrado, habíase arrojado al Sena, muriendo envuelto en el nauseabundo fango del gran río. Con el padre Fabián Renard, el castigo había sido ejemplar. El general de la orden lo había despojado de la dirección de la compañía en Francia y ahora su susceptibilidad y su exagerado amor propio sufrían un tormento tan terrible como era verse recluido en una de las casas más miserables de la orden, desempeñando los oficios más denigrantes y penosos y sirviendo de criado a los más humildes novicios. De este modo castigaba a la compañía a los que la deshonraban, intentando apoderarse de lo ajeno, a nombre de una asociación religiosa cuyos individuos habían hecho voto de pobreza. Había, pues, un motivo serio para injuriarla, declarándole la guerra. El padre Claudio mentía como un miserable al decir esto. Pero sus notables facultades de actor daban un colorido de veracidad a aquellas cínicas imposturas. El hermoso jesuita conocía perfectamente la verdadera causa del suicidio del señor García, y mejor aún, el motivo por qué había sido tan cruelmente castigado su compañero el padre Renard. No era la codicia de éste la causa de su castigo, sino la torpeza que había demostrado al querer apoderarse de los 15 millones de francos de María Avellaneda. El general de la compañía no podía perdonarle el escándalo que había producido, poniendo en evidencia los pérfidos trabajos del jesuitismo y dando motivos para que la prensa republicana de Francia atacase a la orden y el gobierno la dirigiese terribles amenazas. Pero el padre Claudio sabía mentir, y ni por un momento perdió su serenidad de hombre veraz, que relata un suceso que conoce perfectamente. A pesar de esto, el conde no se mostraba convencido. Tenía motivos sobrados para no creer que la compañía era ajena a aquellas miserables intrigas, y estaba convencido de que el padre Claudio también había tenido su parte en la conspiración contra la fortuna de su esposa. Porque si no
de qué modo estaba en poder del padre Renard aquel documento comprometedor que el conde había firmado declarándose asesino de su primera esposa. ¿Cómo podía saber tan perfectamente el jefe del jesuitismo en Francia un suceso del que solo tenían conocimiento él y el padre Claudio? Esto lo dijo Baselga a su antiguo amigo el jesuita, convencido de que con tales palabras iba a anonadarlo. Pero el padre Claudio, en vez de confundirse con aquella acusación dirigida a su amistad, mostró una ingenua extrañeza, exclamando: ¿Cómo es eso? ¿El padre Renard conocía ese documento de que habláis? ¿Y que yo me hubiese guardado mucho de recordar a usted? Parece imposible. Y le aseguro que ni yo ni el general de la orden sabíamos que nuestro indigno hermano se hubiese valido de tal medio. ¿Me cree usted capaz de haber ayudado al padre Renard en sus infames tramas, prestándole un documento que hace ya muchos años no obra en mi poder? Y el astuto jesuita, mostrando siempre gran extrañeza, comenzó a hacer conjeturas acerca del medio de que se había valido su correligionario de Francia para adquirir tal documento. Lo primero fue asegurar a Baselga la imposibilidad de que la comprometedora declaración suscrita por él hubiese estado en manos del padre Fabián. Dicho papel solo había estado algunos días en poder del padre Claudio, el cual, cumpliendo lo preceptuado en los estatutos secretos de la orden, lo había enviado al gran archivo de Roma, de donde únicamente el general podía sacarlo. Era, pues, un absurdo creer que el padre Renard, al amenazar a Baselga, poseía tal papel, e indudablemente, si conocía su existencia y contenido, sería por la infidelidad de algún secretario del general, cuyas revelaciones le habrían servido para sus ambiciosos planes. El padre Claudio sabía que forjaba una novela, pues, aguzando su memoria, podía aún recordar la fecha en que había remitido a su cofrade de París el tal documento junto con los informes secretos de la vida de Baselga, pero esto no le impedía mentir con gran serenidad y con un aspecto de beatífica honradez. Los argumentos que empleaba para sincerarse no podían ser más convincentes. ¿Qué interés tenía él para intervenir en los asuntos de la familia Avellaneda? ¿Podía él conocer desde Madrid la existencia de una familia española en lo más apartado del barrio parisien de San Sulpicio? ¿No era un crimen que aquel infame Renard, no contento con deshonrar a la compañía, lo comprometiese a él, abusando de su nombre para hacerle odioso a un buen amigo? El hermoso jesuita estaba sublime, poseído de aquella santa indignación. Sí, él lo juraba por Dios que le veía desde el cielo y que le castigaría si mentía. Nunca había sostenido con el padre Fabián otras relaciones que las puramente indispensables, atendidos sus respectivos cargos, y la primera vez que había tenido noticia de la existencia de la familia Avellaneda y su fortuna fue al saber el segundo casamiento de Baselga y el castigo que el general de la compañía había hecho sufrir al vicario general de Francia. El sacerdote mentía, blasfemaba y era perjuro al hacer tales afirmaciones, pero estos resultaban muy ligeros sacrificios para un jesuita empeñado en reconquistar la confianza de un hombre que podía servirle de mucho para ciertos planes todavía acariciados con fruición en la mente del padre Claudio. A pesar de las calurosas explicaciones de Baselga no se mostraba convencido. Esas intrigas de París le habían hecho adivinar en toda su extensión lo que era la orden, y desconfiaba de todo jesuita y especialmente del padre Claudio, cuya astucia y doblez le eran conocidas.
Pero la conversación había entrado en terreno muy resbaladizo. El jesuita, que poco antes mostraba escrúpulos en hablar de aquel maldito documento, trataba ahora de él con marcada predilección y sonreía con aquella sonrisa que era signo de mal agüero para todos los que le conocían bien. Sus ojos estaban animados de extraño fuego, y en ciertos instantes parecían los de un ave de rapiña contemplando a la víctima que tiene bajo sus garras. Aquello era una amenaza en toda regla, que el conde no tardó en comprender. El comprometedor documento, a juzgar por las palabras del jesuita, estaba en los archivos de Roma. Pero fuese esto verdad o no, lo cierto es que a cualquier hora podía tenerlo el padre Claudio en su poder y hacerlo valer contra él. Baselga comprendió los deseos del padre Claudio, que después de amenazar mudamente, manifestaba con humildad el inmenso pesar que le producían las sospechas del conde y su deseoso de seguir siendo su mejor amigo. Había que conjurar el peligro, y Baselga se decidió a aparentar que creía en la inocencia del padre Claudio y de la orden. Todas las razones del jesuita las aceptó como verdaderas y la amistad se restableció entre los dos hombres. El final de la conferencia fue muy afectuoso y Baselga hasta se mostró arrepentido de haber puesto en duda la virtud de la compañía. Haciendo caso al padre Claudio, que anatematizaba a los infames como el padre Renard, que con sus delitos daban pretexto a la canallada de escritores liberales para atacar a la orden. El hermoso jesuita fue desde aquel día el verdadero dueño de la casa y reinó dulcemente sobre la voluntad de Baselga, que se dejaba dominar por la fuerza únicamente, pues había ya perdido su antigua fe. Ahora comprendía el conde la verdad de muchas acusaciones que se dirigían contra la compañía. El que una vez caía en las garras del negro monstruo era su esclavo para siempre. Capítulo 8. Doña Fernanda. Quien menos supeditada estaba en la casa del conde de Baselga a la voluntad del padre Claudio era María Avellaneda. No sentía esta ninguna preocupación directa contra el hermoso jesuita, pero sus gracias hacían poca mella en su ánimo, y además recordaba siempre que le veía a su antiguo preceptor el señor García, de triste memoria. No por esto trataba al jesuita con despego. Bastábale conocer el gran ascendiente que éste tenía sobre su esposo para que le mostrase gran consideración. Pero el padre Claudio comprendió pronto que sus relaciones con aquella mujer enfermiza y algo soñadora no pasarían de una respetuosa pero fría simpatía. La intimidad verdadera tenía el padre Claudio con Fernanda, la hija del conde de Baselga y Pepita Carrillo. Esta había crecido en el fondo de un convento, alejada de su padre y sin otro cariño que el afecto mercenario que las monjas dispensaban a todas sus educandas ricas o de noble familia. El padre Claudio era el único hombre que ella había tratado en el convento y en él depositó todos sus afectos. Cuando, poseída del fuego de la pubertad, salió del convento para ir a habitar la casa de su padre, Fernanda adoraba al jesuita, pues encontraba en él una doble personalidad que le encantaba. Como muchacha gazmoña y devota, conmovíase ante el sacerdote elocuente, benévolo y de pegajosa dulzura, y como hija de una pasión brutal y heredera de una complexión siempre hambrienta de carne viril. Estremecíase de la cabeza a los pies en presencia de aquel hombre hermoso y elegante que unía todas las graciosas seducciones femeninas a un cuerpo membrudo y de artísticas líneas, semejante a la estatua de un atleta griego.
Cuando Fernanda, acompañada de su madrastra, entró de lleno en la vida elegante, tan agitada y seductora, se olvidó fácilmente de todas sus preocupaciones, hijas de la educación adquirida en el convento. El esplendor de aquella sociedad dorada borró de su memoria todos los consejos de sus maestras, aquellas interminables arengas sobre la maldad del mundo y sus peligros. Fernanda comenzó como todas las jóvenes, en abierta competencia con sus amigas íntimas en punto a elegancia y distinción. Sintió pronto los celos que produce una rivalidad declarada y aspiró a ser una deidad de la moda que reinase despóticamente en los salones. Por desgracia para Fernanda, su fealdad era notoria y su carácter altanero, caprichoso, maligno e irascible no era el más a propósito para atraerse adoradores. Llevaba en su rostro el feo sello de raza, aquella maldita nariz borbónica, enorme, picuda y como colgante, que desfiguraba todas sus facciones, y aunque su cuerpo era gallardo y de hermosas líneas, estaba afeado por cierta rigidez majestuosa, impropia de una joven y que no conseguía corregir una fingida ligereza. Al poco tiempo de ser una de las figuras obligadas de toda fiesta palaciega o soirée de familia noble, Fernanda experimentaba la apremiante necesidad de tener un hombre enamorado más o menos ingenuamente y exhibirlo en los salones con igual complacencia que si se tratase de una joya o de un vestido de última moda. Casi todas sus amigas tenían un novio, un adorador reconocido por toda la alta sociedad, y ella no había de ser una excepción, viéndose privada de esto que al mismo tiempo era para Fernanda un adorno de buen gusto y una imprescindible necesidad. La baronesa de Carrillo era digna hija de sus padres. La insaciable lujuria del rey difunto y la caprichosa coquetería de Pepita Carrillo se hermanaban en Fernanda, que sentía hambre de hombre con una furia terrible. Deseosa de conocer de cerca el cuerpo viril, cuyo punzante perfume la enloquecía hasta causarle vértigos, Fernanda apelaba a todos los medios para lograr un hombre, máquina placentera, con la que soñaba todas las noches en sus carnales y viciosos delirios. Más de 2 años pasó buscando el ser que ansiaba, anhelando sentir en su organismo el deseado rocío de la vida, y todas sus esperanzas resultaron frustradas. La libertad elegante y despreocupada que reina en la alta sociedad prestábale ocasiones favorables para ensimismarse en el ánimo de los hombres de un modo descocado, pero no logró nunca realizar sus deseos. Era fea, pertenecía a una elevada familia, lo que hacía peligrosa toda clase de relaciones que no tuviesen por epílogo un desenlace legal, y además apenas sí tenía fortuna, pues la de su madre, la baronesa de Carrillo, apenas sí pasaba de unos 40.000 duros, suma insignificante en la alta sociedad, y más si se consideraba como un premio de cargar con una mujer fea y poco simpática. Y en cuanto a las riquezas del conde de Baselga, todos sabían que pertenecía a su segunda esposa. Fernanda era además víctima de una conspiración femenil. Sus amigas, sus antiguas compañeras de colegio, ofendidas por la altanería de aquella muchacha que conocía su origen bastardo por ciertas murmuraciones sorprendidas y se mostraba muy orgullosa por ello, habían hecho públicos los infinitos defectos de su carácter, y de aquí que los hombres se guardasen de entablar relaciones demasiado íntimas con aquel mascarón de proa que tenía un genio de todos los demonios. Además, Fernanda tenía en sí causas que la hacían espantar, sin saberlo, a cuantos iniciaban el menor avance. Su carácter lo transparentaba su rostro, y hasta cuando sonreía, queriendo fingir la expresión más graciosa, benévola y atenta,
Su sonrisa se convertía en una mueca altanera y fría, propia de un poderoso que se digna atender a sus inferiores. En vano era, pues, que Fernanda recurriese hasta los más extremos medios para cazar al hombre deseado. Conociendo que su rostro era feo, aunque no tanto como en la realidad, apeló a una exhibición incitante. Y para mostrar su busto terso y de contornos esculturales, exageró su escote un poco más aún de lo que le permitían las libres costumbres aristocráticas, y en la conversación fue despreocupada como una vieja cortesana, exagerando los apretones de manos expresivos y buscando ocasiones en el baile para rozarse de aquel modo escandaloso que inflamaba su sangre y exacerbaba su hambre de virilidad. Pero todo era en vano y parecía que conforme avanzaba en su conducta insinuante y despreocupada, los hombres se alejaban de ella temiendo una conquista que tan fácil se presentaba. Fernanda desesperábase y cuando asistía a las fiestas de palacio miraba con envidia y con odio a aquella joven soberana, de la que sabía era hermana y que como ella obedecía a los impulsos de instintos hereditarios e insaciables. Ella era feliz, ella podía apagar el eterno fuego que caldeaba su sangre, y Fernanda miraba con envidia la brillante servidumbre palaciega, los generales jóvenes de figura caballeresca y marcial galantería, los oficiales lindos, rizados y perfumados, haciendo bailar la espada pendiente de una cintura oprimida por el corsé, y los mocetones de la escuadra real, musculosos, incitantes, con su perfume brutal e hinchado su poderoso pecho bajo la maciza coraza de plata. Era aquello un completo serrallo con un sinfín de odaliscas machos, deslumbrantes con sus vistosos uniformes, sus galones, sus plumas y sus brillantes condecoraciones. La baronecita llegaba a convencerse de que no había providencia ni Dios ni nada justo en el mundo al ver la hartura de su hermana ilegítima y la necesidad delirante en que ella vivía, e igual al pordiosero, que haraposo, hambriento y aterido, al ver pasar en una noche de invierno en el fondo de su caliente carruaje al satisfecho potentado, maldice la suerte injusta. Fernanda juraba contra el destino que en materias de amor daba a unas tanto y a otras tan poco. Llegó un instante en que la joven baronesa hubo de decidirse a cambiar de vida y pensar lo que debía hacer. Tenía ya 26 años. Esa frescura de la juventud que alivia tanto el mal aspecto de las feas comenzaba a marchitarse y llegaban a sus oídos las murmuraciones poco decentes que había excitado su conducta incitante y que amenazaban crearle una fama tan escandalosa como ridícula. Había que retirarse a tiempo para conservar respetabilidad. Era preciso dar un adiós a aquella sociedad tan seductora, pero en la cual solo había encontrado decepciones y desaires. Fernanda, repasando su memoria, hizo un examen de cuánto le había ocurrido en 6 años de vida elegante. Había rodado por todos los salones de Madrid, exhibiéndose como carne en venta. Había aguzado su ingenio para encontrar nuevos medios de excitar la pasión hombruna por medio de la vista. Se había ofrecido como víctima voluntaria a cuantos encontraba al paso, sin reparar al fin en edades ni en prendas físicas. Y a cambio de tantos afanes y tantas condescendencias, solo había conseguido algunos apretones de mano exageradamente expresivos de algún guasón que se gozaba de hacerla concebir absurdas esperanzas, conociendo su flaco. O palabras sobradamente libres, chistes indecentes arrojados a su oído en el torbellino del baile y capaces de ruborizar a la más degradada meretriz, pero que a ella le producían despecho, porque el hombre que los profería se quedaba siempre a la mitad del camino, no queriendo consumar
la conquista iniciada. Había pues que retirarse con la amarga convicción de que entre aquella juventud de irreprochable frac y vistoso uniforme de tropel de cabezas de chorlito que danzaban como peonzas y al hablar recordaban los protagonistas de las fábulas de Esopo, no encontraría ella el hombre que tanto deseaba en medio de ellos. No se alejaría de aquella sociedad cuyas seducciones le encantaban, pero en adelante desempeñaría un papel más airoso que el de solterona fogosa y despreciada. Se acordó del padre Claudio, aquel bello ideal con sotana, cuya voz la conmovía como música deliciosa y que exhalaba perfumes que la producían escalofríos de placer. En él encontraría al hombre deseado, el encanto viril con el aditamiento de gracias femeniles que despertaría en su memoria aquellos desvaríos de su época de colegiala, con seres simpáticos del mismo sexo. Fernanda, decidida a dar término a su vida de mujer elegante, solo buscaba una ocasión oportuna para retirarse. Tenía demasiado orgullo para huir de su antiguo campo de batalla con aire de derrotada, y su altanería conmovíase profundamente al pensar que su salida del gran mundo fuese saludada con una carcajada irónica por sus antiguas compañeras, que más hermosas o afortunadas estaban ya casadas con hombres envidiables, o satisfacían su orgullo haciendo alarde de las pasiones que habían sabido inspirar. Lo que ella deseaba era eclipsarse momentáneamente, caer en el pozo del olvido, para surgir inmediatamente con una forma distinta, algo semejante a la salida de los actores que desaparecen tras un bastidor y a los pocos minutos vuelven a salir por otro con diverso traje y aspecto. La ocasión que buscaba la baronesa no tardó en llegar. Su madrastra, aquella joven sencilla y dulce a la que ella trataba con despego e instintiva indiferencia, murió al dar a luz su segundo hijo. Fernanda no sintió gran cosa a su muerte. Le inspiraba repugnancia aquella mujer tan sencilla y naturalmente casta. Pero esto no impidió que en público mostrase el mayor desconsuelo y que aprovechase la ocasión para tocar retirada. Las brillantes reuniones que se verificaban en su casa quedaron suspendidas y Fernanda abandonó la vida elegante, en la cual solo había encontrado derrotas, y efectuó la transformación imaginada haciéndose beata. Todo en su casa la arrastró a la devoción. El conde, impresionado por la muerte de su esposa, cayó primeramente en un estupor que le hacía semejante a un imbécil, y después se hizo religioso hasta la monomanía, llegando a pensar en abandonar su familia y hacerse sacerdote. El padre Claudio, con sus exhortaciones y sus ejemplos, parecía empujarle a perseverar en tales aficiones y le recomendaba la continua lectura de La imitación de Cristo, la desconsoladora obra de Kempis, que le hacía odiar la vida y mirar el anulamiento eterno como la más suprema felicidad. El antiguo Calavera pasaba días enteros encerrado en su habitación, y cuando no permanecía inmóvil con el aspecto de un hombre que no piensa en nada, se entregaba a interminables rezos por el alma de su esposa. La imagen de la muerte no se apartaba un instante de su pensamiento, y él, que hasta entonces solo había pensado en vivir, se estremecía imaginándose todas las miserables podredumbres de la tumba. Fernanda, animada por el ejemplo de su padre, se entregó por completo a la devoción. Los años pasados en aquella existencia frívola y elegante que la arrastraba por los salones siempre en busca de un hombre, le habían hecho olvidar un tanto al padre Claudio, aquel sacerdote elegante y perfumado que, despojado de la sotana, realizaba el ideal que Fernanda se había forjado, agitada por la pasión. Al volver nuevamente a sus aficiones religiosas, su antigua amistad con el hermoso jesuita se reanimó,
y Fernanda volvió a ser la entusiasta admiradora del agradable sacerdote, lamentándose de haberle tratado antes con frialdad. Desde entonces la joven baronesa de Carrillo hizo la vida que le indicó su director espiritual, convirtiéndose al poco tiempo en la beata elegante más recomendada en toda la sociedad. Esta fama de virtud austera y de entusiasmo religioso no era para agradar a una mujer todavía joven, pero a pesar de esto Fernanda se mostraba muy satisfecha de ella, ya que no se habían cumplido sus deseos de ser una mujer de moda, amada por todos y capaz de imponer sus caprichos elegantes a la sociedad que la rodeaba. Siempre era para ella una gran satisfacción dar la norma a las damas aristocráticas en materia de devoción y ser por derecho propio la directora indiscutible en todas las obras pías que emprendían las damas nobiliarias, dechados de virtud, que como su reina y señora se arrepentían de sus pecados y hacían penitencia tomando queridos feos y canallescos. El padre Claudio, con ojo certero, había adivinado las condiciones que poseía Fernanda y lo útil que podría ser a la compañía. Fea, irritada contra la sociedad que creía había sido injusta con ella, ambiciosa por temperamento e intrigante por educación, Fernanda prometía ser un hábil instrumento en manos de la orden jesuita, y de ahí que el padre Claudio la prestara todo su apoyo, a más de que su interior acariciaba la continuación de cierto plan, para el cual era muy preciso el auxilio que pudiera prestar la joven beata. Fernanda se abrió paso en la alta sociedad, recibió homenajes, envejeció voluntariamente afectando un aspecto austero, y siendo joven se unió al grupo de las señoras respetables. Fue considerada como un modelo de virtud y abnegación, y los mismos hombres que poco antes huían de ella cuando bailaba buscando un amante, iban ahora a cumplimentarle con respeto, pues esto daba cierto aire de distinción y hasta en algunas ocasiones servía de mucho. A Fernanda la temían más aún que la respetaban, porque no era un secreto para nadie el poderoso brazo jesuítico que la movía en todos sus trabajos. Numerosas asociaciones creadas con el objeto aparente de hacer bien a las clases proletarias, pero en realidad, para que todas las mujeres de elevada estirpe estuvieran en masa compacta bajo la oculta dirección de la compañía, fueron creadas en poco tiempo por aquella ambiciosa joven, poseída ahora de tanto afán de gloria como un joven poeta, y a la hija mayor del conde de Baselga se la vio mucho tiempo vestida de negro, con el limonero al puño y fajos de papel bajo el brazo, agitarse apresurada por cumplir las numerosas misiones que ella misma se había impuesto, presidir juntas de cofradía, fundar asociaciones nuevas, organizar fiestas benéficas y ser, en una palabra, la actividad directora de aquella gran máquina devota, cuyas ruedas se encargaban de engrasar la compañía apenas notaba el menor entorpecimiento. No por esto en el organismo de Fernanda desaparecía aquella irresistible inclinación al hermoso padre Claudio. Conocía a la baronesa la esquivez que mostraba el jesuita. Apenas una dama aristocrática atentaba contra su voto de castidad. Pero el amor que profesaba a su ídolo no le permitía creer las murmuraciones que circulaban sobre sus ocultos y asquerosos vicios. Para Fernanda era el padre Claudio un ser eminentemente religioso, que se encontraba a todas horas muy por encima del común de los mortales y que sólo podía amar a un alma que, como la suya, se fundiese en la inextinguible pasión de Dios. De aquí que Fernanda, para conquistar a aquel Apolo ensotanado y buscando un resultado puramente carnal, se fingiera mística hasta la exageración,
aburriendo a su lindo director espiritual, unas veces con monjiles escrúpulos y otras con arrebatos teatrales, que pretendían demostrar un entusiasmo sin límites por la causa de la religión. Pero todas las artimañas de la fea devota para alcanzar el hombre ansiado salieron completamente fallidas, pues el padre Claudio mostrábase insensible, notándose en él cierto enojo y repugnancia apenas la baronesa hacía la más leve insinuación algo subida de color. Aquel jesuita era una apreciable persona, un hombre galante, mientras se trataba de bromear cultamente y sin consecuencias, pero tenía una virtud a toda prueba: apenas los temperamentos inflamados por él intentaban el menor avance. La frialdad del padre Claudio hizo renacer en la memoria de la baronesa todas las abominables murmuraciones de que aquel era objeto, las monstruosidades viciosas y las condescendencias de los novicios con su superior, y aunque el jesuita tenía sobre su ánimo un poderío que difícilmente podía perderse, Fernanda se dio pronto cuenta de que ya no le inspiraba tanta veneración como antes. No por esto dejó de dedicarse con entusiasmo a sus tareas de propaganda religiosa y a la organización de sociedades que marchaban como pequeñas ruedas de la gran maquinaria jesuítica. Era esto su pasión favorita después de su insaciable afición al hombre. Pero a pesar de todos sus deseos de gloria y de su constante ambición por ser citada como modelo de damas católicas y fanáticas por la causa del jesuitismo, pronto comenzó a notar el padre Claudio que su penitente se mostraba más descuidada en sus tareas y desatendía los servicios que él le encargaba. Algo preocupaba indudablemente el ánimo de la baronesa, y pronto supo el padre Claudio en qué consistía tal preocupación. Su penitente estaba próxima a lograr sus deseos. Un hombre desgraciado, un pobre diablo, que ponía su gárrula pluma al servicio de la devoción y a quien la baronesa había conocido en una junta de cofradía, le hacía el amor atraído, sin duda, por los miles de duros que poseía Fernanda y que eran para el hambriento escritor una inmensa fortuna. El padre Claudio se puso serio. ¿Convenía a sus planes que la baronesa cayera por el amor bajo la dirección de un hombre extraño a la compañía? Seguramente era esto un peligro, y había que evitarlo inmediatamente, so pena de que sufriesen quebranto en el porvenir ciertos planes que el jesuita acariciaba hacía ya algún tiempo, y de cuya realización dependía el hacer una carrera magnífica dentro de la orden. El buen padre reflexionó. En su concepto era un peligro continuo no dar a la baronesa lo que exigía su ardiente temperamento, que la arrastraba a la prostitución. Si no caía en brazos del escritor bohemio, que ahora la solicitaba requiriéndola de amores junto a la pila de agua bendita o en un rincón de la sacristía, se entregaría después al primero que la solicitase, fuese joven o viejo, con tal que contase con una prepotente virilidad. A la compañía no le convenía que aquella mujer necesaria, que era su genuina representación en el seno de la familia Baselga, se dejase dominar por el amor hasta el punto de ser dirigida por un hombre extraño. Y había, por tanto, que evitar el peligro, ahora que todavía era tiempo. El padre Claudio habló un día a su penitente de las inmensas ocupaciones que le producía la dirección de la orden, y le propuso entregar a otro jesuita la dirección de su conciencia. A Fernanda, después del fracaso que habían sufrido sus pretensiones amorosas sobre el padre Claudio, le era la persona de éste poco menos que indiferente. Aunque seguía fingiendo la sumisión cariñosa de otros tiempos, así es que aceptó sin repugnancia la propuesta. El hermano jesuita le habló entonces del padre Felipe González, joven sacerdote,
que no se distinguía en el púlpito, ni tenía buena mano para escribir una carta sencilla, ni por motivos de salud, tampoco tenía ocasión para dedicarse al estudio, pero que en cambio entendía como nadie en asuntos mujeriles y era célebre como director de conciencias femeninas. La presentación de aquel nuevo portento de la Compañía de Jesús quedó acordada entre la baronesa y su director espiritual.